La clase pasada yo duré algún tiempo tratando de establecer dos temas centrales, que era la encarnación y que inmediatamente dentro de esa misma idea o esa misma verdad de la encarnación existe también una verdad que está relativamente conectada, que es literalmente el nacimiento virginal. Eso es claramente evidente en las escrituras y hemos dicho y hemos dado nuestros detalles y hemos dado también nuestras razones. Ahora bien, antes de yo dar la evidencia, como les hemos titulado a esta charla de hoy, pruebas de la deidad y humanidad del Mesías. Esta es la charla que voy a dar como continuación de lo que he estado hablando. Ahora bien, la encarnación tiene varias razones, por así decirlo, bíblicas, por la cual Dios mismo se encarna. Y voy a dar alguna de ellas antes de iniciar para que podamos tener una idea de por qué Él vino en carne. La Biblia enseña, número uno, como una razón bíblica de la encarnación, es que el Mesías vino al mundo para revelar a Dios ante los hombres. Es por esa razón que por medio de la encarnación, Dios mismo, a quien los hombres no podían comprender, se revela en términos que son accesibles al entendimiento humano. La segunda causa, la segunda razón bíblica de la encarnación es que Mashiach, que el Mesías, vino a revelar al hombre. ¿Cómo así que vino a revelar al hombre? Bueno, es el hombre modelo. El Mesías es el hombre ideal para Dios y como tal se presenta como un ejemplo para todo aquel que cree. Aunque no para los inconversos, pues el objetivo de Dios en cuanto a ellos no es meramente reformarlos, sino que el objetivo de Dios es salvarlos, es redimirlos. La tercera razón de la encarnación que encontramos en las Escrituras es que Mashiach vino a ofrecer un sacrificio por el pecado. ¿Cuál pecado? El pecado adámico. Y por esa causa Él da alabanza por su cuerpo a Dios, y esto lo hace en relación con el verdadero sacrificio que es Yeshua por todos nuestros pecados, que Él se ofreció, o el que Él ofreció en el madero. La cuarta razón de la encarnación, mis amados, que hemos estado hablando en toda esta charla de la pasada, de la charla que vamos a explicar en el día de hoy, es que Él se hizo carne, el Mesías se hizo carne a fin de destruir, dice la Escritura, las obras del Satán o las obras del diablo. La quinta razón, evidencia bíblica que tenemos de la encarnación, es que el Mesías vino al mundo para ser un fiel y misericordioso, dice, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. La razón número 6 también por la cual el Mesías vino y se encarnó fue que el Mesías se hizo carne para poder cumplir el pacto davídico, para poder cumplir no solamente el pacto davídico, sino también el pacto abrahámico. Él aparecería entonces en un cuerpo glorificado y reinaría como Rey de Reyes y Señor de Señores. Así cumpliría el pacto davídico, y el pacto abrahámico vino a cumplirlo porque Él era la simiente con la cual todas las naciones de la tierra vendrán a ser salvas. Y por último, la séptima razón o evidencia bíblica por la cual Él se tuvo que encarnar es que por medio de la encarnación, el Mesías vino y llegó a ser, como dice la Escritura en el libro de Efesios, cabeza sobre todas las cosas y del pueblo y de la asamblea de Dios, o sea, su iglesia, la cual es una nueva creación, dice Pablo, o sea, una raza nueva, una nueva raza humana sin relación con el pecado. Es por eso que en la encarnación el Hijo de Dios tomó para sí no solamente un cuerpo humano, sino que también un alma y un espíritu humano. Y poseyendo de este modo tanto la parte material como la parte inmaterial de la existencia humana, llegó a ser un hombre en todo el sentido de la palabra, en todo lo que el sentido de la palabra encierra ser humano. Y a identificarse tan estrechamente y permanentemente con los hijos de los hombres, que Él es correctamente llamado el postrer Adán, dice, y el cuerpo de la gloria suya. Es ahora literalmente una realidad que permanece para siempre. En otras palabras, estas son las 7 razones por las cuales Él tuvo que encarnarse. El Mesías es el Hijo de Dios eterno.
Fue también el hijo de María, el niño de Nazaret, el maestro de Judea, el huésped de Betania, el cordero del Calvario. Y un día se manifestará como el Rey de Gloria, así como ahora es el Salvador de los hombres, el sumo sacerdote que está en los cielos según el orden de Melquisedec, y el esposo que viene por su pueblo, por su esposo y su amada, y él es el Señor. Dentro de esta misma encarnación, hemos estado también considerando la doctrina del nacimiento virginal. Consideramos que este bebé, como dije, en Belén, del que afirmamos es Dios, el Hijo Eterno. Obviamente eso significa que debemos examinar de cerca lo que la Biblia nos dice acerca de la persona que vino al mundo como un bebé y creció como un niño y se desarrolló hasta el estado adulto y comenzó su ministerio público. Es de vital importancia, mis hermanos, que seamos claros con respecto a la doctrina que le concierne. Ya hemos aportado pruebas fehacientes que demuestran la importancia de ello. Por lo tanto, antes de intentar comprender lo que la Biblia nos enseña acerca de este gran misterio, debemos examinar las pruebas que nos presentan para poder llegar a una doctrina adecuada de lo que es la naturaleza de su persona. Ahora bien, mis amados hermanos, de inmediato nos encontramos que la Biblia nos dice dos cosas principales, que es lo que voy a hablar en el día de hoy. Y la primera es que hace muchas afirmaciones en el sentido de que Yeshua es un ser divino. En otras palabras, la Biblia afirma y enseña su divinidad, o más exactamente, para ponerlo en un punto más específico, la Biblia enseña su deidad. La evidencia de esto es voluminosa y podría ocupar una gran cantidad de tiempo, por lo que solo debemos hacer algunos títulos breves de este punto. Pueden considerar la evidencia y comprobarlas ustedes mismos cuando ustedes deseen. Yo simplemente quiero clasificarlas, y es lo que voy a hacer a continuación en esta charla, para que sea un poco más fácil, para que cuando usted vaya a estudiar la Escritura, usted pueda tener estas clasificaciones bien claras. La primera evidencia es que se le atribuyen ciertos nombres divinos. De hecho, en total se le atribuyen unos 16 nombres, cada uno de los cuales implica claramente su deidad. He aquí alguno de ellos, mis amados. Se le describe como Hijo de Dios 40 veces. Se le llama su Hijo, el Hijo de Dios. Dios se refiere a él audiblemente como mi Hijo. El título de mi Hijo o Hijo de Dios aparece en diversas formas. Además, 5 veces en las Escrituras se le llama Hijo unigénito de Dios. Eso lo encontramos por primera vez en Juan 1:18, cuando dice el Hijo unigénito que está en el seno del Padre. Y hay muchas otras. Una notable también es una parábola llamada la parábola del labrador malvado, cuando Dios dice, la enseñanza allí es perfectamente clara y evidente. Nuestro Señor mismo. De igual manera, en el libro de Revelación, capítulo 1, verso 17, se le describe como el primero y el último. Y en el versículo 11 del mismo capítulo de Revelación, capítulo 1, se le describe como el alfa y el omega, el principio y el fin. Estos son obviamente términos de deidad. No hay nada antes del principio y nada después del final. Luego, notamos en la Escritura que Pedro, predicando en Jerusalén, lo encontramos registrando en Hechos 13:14, refiriéndose a él como el Santo. Dice la Escritura, pero ustedes negaron al Santo y al Justo. De nuevo, estos términos son términos de deidad. Tomemos también ese gran término, el Señor, que se usa de él varias veces, alrededor de 100 veces en el Nuevo Testamento. Esa palabra es equivalente al término
del Antiguo Testamento, Yud Hei Vav Hei, o sea, Jehová, lo que se conoce tetragramatón, que es uno de los títulos más elevados atribuidos a Dios. Otro término utilizado para referirse a él es el Señor de gloria. Lo encontramos directamente en el libro de Primera de Corintios 2:8. Pablo dice, si lo hubieran sabido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Esto es un término muy exaltado, mis amados. Luego de esto, de hecho, se habla de él como Dios. Tomás dice, Señor mío y Dios mío, en Juan 20:28. Se le describe también como Emmanuel, que significa literalmente Dios con nosotros, en Mateo 1:27 y 23. Y hay una declaración muy notable también en Tito 2:13, donde se le denomina nuestro gran Dios y Salvador, Yeshua HaMashiach, o sea, Jesucristo. Note que le llama gran Dios. Por otra parte, otra adscripción igualmente extraordinaria se encuentra en Romanos 9:5, donde está escrito de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino el Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Ahí tenemos, pues, amados, amadas, una serie de nombres que se le atribuyen, todos los cuales, todos ellos son nombres divinos. Pero en segundo lugar, la Biblia también lo ascribe a ciertos atributos divinos. Se le atribuyen a Yeshua atributos divinos. Recuerden cuando tratamos la doctrina de los atributos divinos, notamos que el Dios de la creación tenía varios atributos divinos. Ahora encontrarán que esos mismos atributos también se le atribuyen a nuestro Señor. Por ejemplo, la omnipotencia. Hebreos 1:3 dice, todas las cosas con la palabra de su poder. No es posible una afirmación más fuerte que esa. Y también Primera de Corintios 15:27 dice, todas las cosas están bajo él. También hay otras que tú puedes encontrar por ti mismo. Luego se le atribuye también el atributo de la omnisciencia. En Mateo 11:27 leemos, nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. De igual manera, en Juan 2:24-25 encontraremos la misma afirmación que dice, él sabía lo que había en el hombre. No era necesario que nadie le dijera nada del hombre porque él sabía todo del hombre. Luego, de igual manera, se le atribuye también la omnipresencia de una forma muy extraordinaria. En Mateo 18:20 dice, porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo. En Mateo 28:20 dice, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Y en Juan 3:13 hay una afirmación muy sorprendente, muy poderosa, que puede abrirle los ojos a cualquiera para entender la omnipresencia de nuestro Dios. La Escritura dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Él dijo esas palabras mientras estaba en la tierra. El Hijo del Hombre que está en los cielos. Y de hecho el apóstol Pablo escribe que él lo llena, en el libro de Efesios 1:27 dice, él lo llena todo en todo. Y de nuevo una afirmación muy completa y muy reveladora. Otro atributo que la Biblia le da es la eternidad. La Biblia habla de su eternidad. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo. También tenemos afirmaciones sobre su inmutabilidad. O sea, es el atributo de no poder cambiar. En Hebreos 13:8 nos dice, Yeshua HaMashiach, o sea, Jesucristo, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y luego, por supuesto, la Biblia afirma
su preexistencia. Ya eso lo hemos hablado, en una clase anterior la hemos hablado. Pero mire qué dice Colosenses 1:17 con relación a su preexistencia. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. De igual manera, Juan 17:5 ora a lo siguiente: y ahora, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Y de igual manera, en el gran pasaje de Filipenses 2:6, Pablo afirma que Yeshua, Él estaba en la forma de Dios antes de su encarnación. Finalmente, para poder resumirlo todo, tenemos otra declaración exhaustiva de su deidad en Colosenses 2:9, donde Pablo dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Luego de esto, en tercer lugar, pasamos a considerar ciertas funciones divinas que se le atribuyen, que dice que Él tiene y que ocupa. En primer lugar, la creación. Es por eso que Juan 1:3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Encontramos lo mismo repetido en Colosenses 1:16 y de nuevo en Hebreos 1:10. Pero también se nos dice que Él preserva la creación. Pero también se nos dice que Él conserva todo. En Hebreos 1:3 se dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y de nuevo en Colosenses 1:17 se dice que en Él subsisten todas las cosas. Adviértase también, mis amados, en que no dudó en reclamar el poder de perdonar pecados. Él reclamó el poder de poder perdonar los pecados. Él le dijo al paralítico en Marcos 2:5: tus pecados te son perdonados. También se le atribuyó el poder de levantarte entre los muertos. Encontramos eso afirmado varias veces en Juan 6:39-44, cuando dice: yo les resucitaré, dijo, en el día postrero. El apóstol Pablo afirma que también tiene poder para transformar nuestros cuerpos. Él dice en Filipenses 3:21: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria suyo, por el poder con que puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. De igual manera, también recibe a su atribución, conforme a la Escritura, el cometido del juicio. Es por eso que leemos en Juan 5:22-23: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio le dio al Hijo. Por otra parte, Pablo hace esa afirmación en Hechos 17:31, y también lo encontramos en 2 de Timoteo 4:1, cuando dice: el Señor Yeshua HaMashiach, o sea Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. El poder del juicio, pues, les es dado a Él, y también el poder también de conceder la vida eterna. Eso está escrito en Juan 10:28, cuando dice: y yo les doy vida eterna. Juan 17:2 dice lo mismo: para que dé vida eterna a todos los que le has dado. La cuarta prueba de su deidad es esta: las afirmaciones del Antiguo Testamento que se refieren claramente a Yud-Hei Bad-Hei, o sea, el tetragramatón, lo que nosotros conocemos como Jehová o Yahvé o Yahweh, como se llama indistintamente, en el Nuevo Testamento se atribuyen al Señor Yeshua HaMashiach. Se atribuyen literalmente a Jesucristo. Y son definiciones de Él. No daré las citas completas por cuestión de tiempo, pero le daré los textos para que puedan buscarlos por sí mismos. El Salmo 102:24-7 debe compararlo con Hebreos 1:10-12. Isaías 43:4 debe compararlo con Mateo 3:3 y con Lucas 1:76. Isaías 6:1, Isaías 6:13 y Isaías 6:10 debe compararlo con Juan 12:37 y 38. E Isaías 8:13-14
debe compararlo con Primera de Pedro 2, 7, 8. Ahora bien, ahora podemos resumirlas todas expresándolas de esta manera. En el Antiguo Testamento, el término Señor siempre se utiliza con respecto al Creador, a Dios, excepto cuando el contexto deja perfectamente claro que se usa de un hombre en el sentido de Señor. Y exactamente de la misma forma, cuando el término Señor se utiliza en el Nuevo Testamento, siempre se utiliza del Señor, del señorío de Yeshua HaMashiach, o sea, de Jesucristo, es decir, su deidad, excepto cuando el contexto deja muy claro que se trata de cualquier señor. Es por eso que así tenemos este tremendo hecho de que estos términos específicos que se usan directamente de Yud-Hei Bat-Hei, o sea, de Jehová, también se usan para el Señor Jesucristo, para el Señor Yeshua HaMashiach. El concepto griego es la palabra kurios. Luego, hermanos, hermanas, la quinta prueba es la forma en que se emparejan los nombres de Dios el Padre y de Jesucristo el Hijo. Hay varios ejemplos de ello. El Mesías mismo dijo en Mateo 28, 19, vayan pues, hagan discípulos a todas las gentes, bautícelas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos 1, 7 habla también de Dios nuestro y el Señor Jesucristo, el Señor Yeshua HaMashiach. En 2 Corintios 13, 14, en la llamada bendición apostólica, podemos leer la gracia del Señor Yeshua HaMashiach, o sea, Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. De igual manera, en 1 de Tesalonicenses 3:11 dice, ahora Dios mismo y nuestro Padre y nuestro Señor Yeshua HaMashiach, o sea, Jesucristo, dirige nuestro camino hacia ustedes. Y de hecho lo encontrarás también en Santiago 1:1 cuando dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Yeshua HaMashiach, o sea, de Jesucristo. Esto nos lleva a la sexta prueba. El culto divino se atribuye al Señor Yeshua HaMashiach, se atribuye a Jesucristo. Él aceptó tal adoración de hombres y de mujeres cuando estuvo en la tierra. Eso lo encontrarás, por ejemplo, en Mateo 28:9 y en Lucas 24:52. Pero también lo encontramos a modo de exhortación en 1 Corintios 1:2, donde Pablo se refiere a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo, de Yeshua HaMashiach, nuestro Señor. Eso es adorar. En 2 Corintios 2, 8, 9, Pablo nos dice también, por esto he rogado 3 veces al Señor. Aquí el contexto indica literalmente a Yeshua HaMashiach. Eso está claro, muy claro en el contexto. En Hechos 7:59 leemos de Esteban. Mientras estaba siendo apedreado, dijo, y apedreaban a Esteban, invocando a Dios y diciendo, Señor Yeshua, recibe mi espíritu. De hecho, nuestro Señor mismo ya nos preparó para todo esto cuando Él dijo en Juan 5:23 lo siguiente, que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. También hay otros ejemplos de la adoración que se le atribuyen y la afirmación de Filipenses 2:10 que es que vendrá un tiempo en que ante el nombre de Yeshua, escuche muy bien, se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y eso me lleva al séptimo punto, que es la propia autoconciencia de nuestro Señor y sus propias afirmaciones específicas de su deidad. Aquí me limitaré a darles algunas de las referencias que considero más importantes, aunque hay muchas maneras, aunque hay muchas otras, perdón. La primera se encuentra en Lucas 2, en el incidente descrito en los versículos 41 al 52, cuando dijo que debía ocuparse de los asuntos de su padre o de las cosas de mi padre. Una afirmación muy notable, hecha cuando no era más que un niño de 12 años. Exactamente lo mismo sucede en su bautismo. Cuando acudió, nos dice la Escritura, a Juan para ser bautizado, Juan
le riñó y le dijo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Nuestro Señor no rechazó esa afirmación, sino que se limitó a responder en Mateo 3, 14, 15 lo siguiente: deja que así sea ahora. En otras palabras, él aceptó las palabras de Juan. Él reconoció así su superioridad sobre él. Y a este respecto volvemos a notar la voz del cielo, en hebreo un bat kol, que se atestigua su deidad. Y eso está literalmente en el verso 17. Juan 3, verso 17. Luego encontramos algo muy parecido en el relato de su tentación. El diablo lo tentó así cada vez. Le dijo 3 veces: si eres hijo de Dios. Y él nunca dijo que él no lo era. Él aceptó la afirmación del diablo y le demostró que era el hijo de Dios. Por tanto, al aceptar la declaración, afirmó y reivindicó su propia deidad. Y él lo hizo, por supuesto, mis amados, de muchas otras maneras. Lo hizo al llamar a los 12. Por ejemplo, lo estaba afirmando claramente, y al darle poder y al darle el mensaje y el poder de echar fuera demonios, él estaba de nuevo afirmando esta exclusividad. Y también se obtiene en el hecho de que él dijo específicamente de los creyentes en él que en mi nombre echarán fuera demonios, como está escrito en Marcos 16, 17. Mis amados, nosotros encontramos también que él hizo esta afirmación única de deidad para sí mismo en el Sermón de la Montaña. Lo hizo contrastando lo que habían oído de los antiguos con lo que él mismo dijo. Está escrito eso en Mateo 5, 21, 27 y 33. Y luego está la afirmación específica de Juan 8, 58, que dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Una vez más, les remito a la declaración de Mateo 11, 27, en la que afirma tener un conocimiento único, un conocimiento exclusivo del Padre. Pero en muchos sentidos, la sección más importante de las Escrituras bajo este título se encuentra en los capítulos del 14 al 17 de Juan. Cuando usted lo estudia exhaustivamente, con calma, fíjese en su afirmación y en su conciencia de su deidad única y exclusiva. Luego, la octava prueba es el nacimiento virginal. Esto, por supuesto, y todo lo que las Escrituras nos enseñan al respecto, es de nuevo una prueba de su deidad. Y para llevarlo a todo su clima, el apóstol Pablo nos enseña en Romanos 1:4 que en última instancia lo que prueba y declara que el Señor Yeshua HaMashiach, o sea, Jesucristo es el Hijo de Dios, es su resurrección. Cuando dice declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Así pues, hemos visto en general la gran evidencia bíblica de su deidad. Y como he dicho, es voluminosa. Pero hemos adoptado una especie de visión sinóptica de ella. Y esos son los principales títulos, epígrafes en los que puede clasificarse. Pero, por supuesto, también debemos pasar a la segunda gran afirmación de esta enseñanza del día de hoy. Y ver que las Escrituras también, de manera igualmente definitiva, enseña su humanidad. Y no podemos llegar a una doctrina adecuada de la persona sin examinar, mis amados, cuidadosamente la evidencia que las Escrituras proporcionan de su humanidad. Ahora, ya hemos considerado la primera pieza de evidencia aquí. Es de nuevo el nacimiento virginal y todos los argumentos en conexión con él. Todos ellos establecen de nuevo el hecho de su humanidad. Todos los argumentos sobre la naturaleza precisa de la doctrina, la verdad de la encarnación, que no fue un cuerpo fantasmal, mis amados, como enseñan los gnósticos,
sino que realmente asumió la naturaleza humana, que era verdaderamente hijo de María y que no fue una apariencia, sino un hecho. Todos ellos son muestra de nuestra primera prueba. Ahora bien, la segunda prueba de su humanidad, de nuevo, nos la proporcionan los nombres. Tomemos, por ejemplo, lo que leemos en Primera de Timoteo 2:5. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, o sea, Yeshua HaMashiach, hombre. Se le describe aquí como hombre y se da cuenta y se pueden dar cuenta que no pueden haber leído los evangelios sin darse cuenta de la frecuencia con la que se utiliza el término hijo de hombre para referirse a él. Se utiliza más de 80 veces, mis amados. Ahora bien, el hijo de hombre, por supuesto, es un término muy especial y tiene un significado muy especial. En este punto simplemente quiero recordarles y enfatizar que él es descrito de esta manera. Eso es claramente una indicación de su humanidad. Luego, la tercera cosa, con referencia a su humanidad, que las escrituras dejan abundantemente clara y evidente, es que él tenía una típica naturaleza humana, física. Lo voy a repetir, él tenía una típica naturaleza humana física. Tomemos la declaración de Juan 1:14, que dice, el verbo se hizo carne o se ha convertido en carne. Considere también las declaraciones de Hebreos 2, que consideramos en nuestra última charla, en nuestra última conferencia en particular, el capítulo 14, donde se nos dice que porque los niños son participantes de carne y sangre, escuche que dice, él también participó de lo mismo. Otra evidencia muy llamativa bajo este título es que obviamente parece un hombre. No solo eso, también tenemos pruebas que muestran que parecía un judío típico. Recuerden lo que se nos dice del incidente cuando él se encuentra con la mujer samaritana que se encontró con nuestro Señor en el pozo y como expresó su asombro de que él le hablara. Juan 4 dice, ¿cómo es que tú, siendo judíos, me pides que a beber a mí, que soy mujer samaritana? Ella no tenía ni idea de quién era él, pero cuando le habló, enseguida reconoció que él era judío. Luego, bajo este mismo título de su estructura física, las escrituras nos enseñan que todavía tenía este cuerpo humano incluso después de su resurrección. Cuando se apareció a los discípulos, cuando Tomás estaba presente en la habitación, ¿se acuerda? Y él estaba ansioso por probarle a Tomás que él era la misma persona. Él dijo, acerca tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métele en mi costado y no seas incrédulo sino creyente, le dijo. Eso está en Juan 20:27. Pero encontramos una declaración aún más específica en Lucas 24:39, donde dijo a los discípulos que no era un espíritu. Él dijo, porque él dijo, un espíritu no tiene carne ni hueso, como ves que yo tengo. Así que todavía tenía un verdadero cuerpo humano, incluso, mis amados, después de la resurrección. De hecho, puede ir más allá. Se puede ir más allá o puedo ir más allá porque hay evidencia en la escritura para enseñarnos que él todavía tiene un cuerpo humano en gloria. En Hechos 7:55-56 se nos dice que Esteban vio al Hijo del Hombre en gloria y lo vio como Hijo del Hombre. Sigue siendo el Hijo de Hombre y reconocible como tal. O también Pablo dice en Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria suyo. Su cuerpo glorioso sigue siendo el mismo cuerpo glorificado. Esa es una declaración muy notable, muy sorprendente, también una prueba muy sorprendente y esclarecedora. Esto nos lleva al punto número 4 de la evidencia de su humanidad. Es que, como todos nosotros,
Él estaba sujeto a crecimiento y desarrollo. Lucas 2:40 dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. En el mismo capítulo, en el verso 52 leemos, y Yeshua crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Hebreos también 2:10 dice, porque aquel por quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, para llevar muchos hijos a la gloria, le convenía perfeccionar por medio de los padecimientos al capitán de la salvación de ellos. Esto es una sugerencia bien clara de su crecimiento y de su desarrollo. Y aún más específicamente, en Hebreos 5:8 leemos, aunque era hijo, aprendió la obediencia por las cosas que padeció. La quinta evidencia de su humanidad es que aquí en la tierra nos enseña las escrituras, estaba sujeto a ciertas limitaciones en su conocimiento. Hay ejemplo de esto en Marcos 11:13. El incidente de la higuera estéril, ¿se puede acordar? Se nos dice que nuestro Señor se acercó a ella esperando encontrar fruto. No sabía que no lo tuviera. También en Marcos 13:32 leemos estas palabras tan importantes y trascendentales que dicen, pero de aquel día y de aquella hora nadie la sabe, ni aun los ángeles que están en los cielos, ni el Hijo, sino el Padre. Él dijo específicamente que no sabía el tiempo preciso de este día que vendría. No solo los ángeles, sino que ni siquiera él lo sabía, solo el Padre. Ahora, en nuestro próximo estudio, que tendremos el martes próximo, cuando lleguemos a la doctrina misma, trataremos de considerar el significado de estas declaraciones sobre la humanidad y la deidad de nuestro Señor. Ahí ampliaremos más todo esto. Hoy lo que estamos simplemente es proporcionando evidencia, el material a partir del cual se forma la doctrina. Así que arribamos ahora al punto número 6, a la prueba número 6 de su humanidad, que es que él estaba sujeto a limitaciones físicas. De nuevo en Juan 4, en el caso de la mujer samaritana, se nos dice que él estaba cansado, dice. Se sentó junto al pozo y no fue con los discípulos a comprar provisiones porque estaba físicamente cansado. Leemos que se quedó dormido en la barca sobre el mar, ¿se acuerda? En la popa de la embarcación. Eso está escrito en Marcos 4:36-41. Se nos dice también que yendo una mañana a Jerusalén tuvo hambre. Otra vez el incidente de la higuera estéril. Tuvo sed, también dice la escritura. Se nos dice de esto cuando estaba en la cruz, cuando dijo, tengo sed, en Juan 19:28. La Biblia enseña también que él soportó agonía física. Estuvo en agonía en el huerto de Getsemaní. Estuvo allí sudando grandes gotas de sangre. Y finalmente, por supuesto, y de manera concluyente, y lo más importante de todo, murió realmente y literalmente. Y su muerte, o sea, esta limitación física, es la prueba definitiva de su humanidad. La séptima prueba es que fue tentado. Póngame atención, por favor, aquí. Fue tentado. Encontramos esto en Hebreos 2:18. Además de los relatos evangélicos de la tentación en el desierto. Y en Hebreos 4:15 se expresa específicamente así. El que fue tentado, dice, en todo, según nuestra semejanza. Pero mire qué dato más importante dice aquí. Sin pecado. Este es el gran punto aquí. Es el punto importante que voy a recalcar un poco más adelante. Pero primero voy a dar la octava prueba de su humanidad. Es que él necesitaba orar. He aquí un gran tema. Observe la frecuencia con la que oraba nuestro Señor. Y pregúntense por qué. Pregunto, ¿por qué oró toda la noche antes de elegir a sus discípulos? Él estaba constantemente ocupado en la oración. Los sabios dicen que él oraba por lo menos lo que oraba eran 6 horas diarias. Y que cuando se acercaba al final, fue a aquel huerto a orar
y pidió a los 3 discípulos que oraran con él y por él. La necesidad de orar es una prueba absoluta de su humanidad. Y entonces puedes verlo así, como la 9ª prueba. Y es que el Espíritu Santo le dio poder. Y aunque Él es el Hijo eterno de Dios, Dios mismo, Él en la tierra humanamente necesitaba el poder, el cual le fue dado. Escuche por favor a Pedro en Hechos 10:38 cuando dijo: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Yeshua de Nazaret, a Jesús de Nazaret, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios lo ungió, dice, con el Espíritu Santo y con poder. Ese, por supuesto, es el significado en parte de su bautismo y del descenso del Espíritu Santo sobre él en ese entonces. Dígase cuando él se bautiza. Fíjense también en la declaración de Juan el Bautista en Juan 3:34, de que Dios no le da el Espíritu por medida, dice. Él tenía el Espíritu en toda su plenitud, en otras palabras. La 10ª prueba es que él se refirió a Dios como su Dios. En Juan 20:17 leemos: Yeshua le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. Pero lo que también se ve allí es que de nuevo una gran afirmación global, que es la 11ª prueba que tengo de su humanidad, de que él realmente era humano en todos los aspectos, en todos los aspectos. Hebreos 2:17 dice: por lo cual en todo debía ser semejante a sus hermanos. Lo voy a repetir: por lo cual todo debía ser semejante a sus hermanos, para ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, a fin de expiar los pecados del pueblo. Por eso fue que al inicio de esta charla comenzamos con las 7 razones de su humanidad, y una de ellas era que tenía que ser un sumo sacerdote y poder de esa manera expiar los pecados de su pueblo. Eso solamente es posible haciéndose hombre en su humanidad. Y esta es una afirmación crucial, mis amados, y volveremos más adelante sobre ella. Simplemente estoy afirmando ahora lo que afirma, y es que él fue hecho semejante a sus hermanos, dice, en todas las cosas, aunque recuerden siempre, sin pecado, pero en cuerpo, alma y espíritu era humano. En Lucas 23:46 dijo: mi alma está muy triste. Verdaderamente humano en todos los aspectos. Y sin embargo, finalmente debemos recalcar el hecho de que las escrituras también nos recuerdan en todas las partes que, aunque era verdaderamente humano, también estaba libre de pecado. Y aquí yo voy a tomarme un momento muy amplio para poder hablar de esto, porque es la punta de lanza para poder entender el motivo de la encarnación, lo que revela su nacimiento virginal. Él era diferente totalmente al hombre según Adán. Por eso él es llamado el segundo Adán. Hemos visto que el ángel ya se lo había dicho a María, ¿se acuerda? Lo primero que el ángel le dice a María cuando le revela que de su vientre iba a nacer el Salvador, en Lucas 1:35. Y esta es la primera declaración de su impecabilidad. El ángel le dijo: el santo, oye la palabra, el santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Esta es la primera afirmación de su impecabilidad. Pero también nuestro Señor desafió a la gente a que lo convenciera de pecado. En Juan 8:46 dijo: ¿quién de ustedes me convence de pecado? Por ejemplo,
la clasificación, la clásica afirmación de Pablo en 2 Corintios 5:21, cuando dijo: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y también esta declaración de Hebreos 4:15, que ya he citado, que dice: fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En Hebreos 9:14 se nos dice que él se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Sin mancha, mis amados, sin pecado. Una ofrenda perfecta por el pecado, cumpliendo el tipo del Antiguo Testamento. En Primera de Pedro 2:22 encontramos a Pedro diciendo de él: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y en Juan 3:5 afirma exactamente lo mismo. Dice: en él no hay pecado. O sea, la Biblia es evidente cuando nos dice que Yeshua no era un hombre normal como tú y yo. Él no nació conforme a como nacieron los hijos de Adán cuando pecó. Él era diferente. Él tenía una naturaleza impecable, sin pecado. Ahora bien, hay otras declaraciones que se cuidan de decirnos, y ustedes notan la importancia de creer en la plena inspiración de las Escrituras y la importancia de cada palabra. Por eso nosotros hablamos en las primeras charlas, que cuando comenzamos esta serie, de la importancia de entender que la Escritura es la única fuente que tú y yo tenemos para establecer la verdad. Que nos dice que Él vino en semejanza de carne de pecado. Eso dice Romanos 8:3. Dice: no vino en carne de pecado, dice, vino en semejanza de carne de pecado. Pablo está haciendo un esfuerzo aquí de decírnoslos, porque él entendía lo mismo que yo estoy tratando de decir aquí. De modo que quizás podemos decir ahora mejor así. Vamos a decirlo de otra manera, para que me pueda entender más fácilmente. Las Escrituras afirman que él era verdaderamente humano, pero nunca dice que fuera carnal. Y este es un punto muy importante para todos nosotros, porque la carnalidad no es una parte esencial de la humanidad, ni inclusive para Adán. Adán, como fue creado perfecto delante de Dios al principio, que era verdaderamente humano, pero no era carnal. ¿Por qué? Porque la carnalidad que hereda la humanidad es resultado del pecado. Y por lo tanto las Escrituras nunca dicen que Mashiach, el Mesías de Israel, Yeshua, era carnal. Así que aquí vemos de nuevo la importancia de tomar nuestras verdades o las doctrinas en su secuencia cronológica y lógica correcta. Lo que yo he tratado de hacer. Porque vemos que Él tomó para sí la naturaleza humana de María como resultado de la operación del Espíritu sobre ella. Fue la intervención del Espíritu Santo en ella que trajo una impecabilidad. En otras palabras, él era verdaderamente humano, pero libre de pecado. Ahora, yo confío, estoy casi terminando este tiempo. Yo confío que nadie tenga ninguna dificultad sobre el hecho de que él estuvo sujeto a la tentación. Ojo aquí, porque esto no implica ningún defecto en él en absoluto. Y por supuesto, no podría haber estado sujeto a la tentación si no se hubiera hecho humano. Es lo que Santiago 1:13 dice, porque Dios no puede ser tentado con el mal, ni él tienta a nadie. Así que el hecho de que fuera tentado, literalmente nos está diciendo que su naturaleza era verdaderamente humana. Así que afirmamos que estuvo sujeto a la tentación, pero que al mismo tiempo era impecable, o sea, que era libre de pecado. De hecho, podemos ir más lejos.
y decir no solamente que era libre de pecado, sino que también podemos decir que no fue ni tan siquiera susceptible a caer. Póngame mucha atención. Podrán recordar la famosa afirmación que cité cuando tratamos de este tema en las charlas anteriores, que no era meramente el caso de que era posible que él pecara, sino que no era posible que él pecara. Y esa es la diferencia esencial entre el Mesías y el primer Adán. Esa es la diferencia entre el primer Adán y el segundo Adán. El primer Adán, en otras palabras, era perfecto, sí. No había pecado nunca. Pero el pecado en el primer Adán era posible. Era posible, en otras palabras, que Adán pecara, pero no se podía decir de él que no era posible que pecara, pero pecó. De allí pasó esa naturaleza corrupta y activó la contaminación primordial, como se conoce esta doctrina de la muerte, del decreto divino de que si comía del árbol de la ciencia bien y mal moriría. Eso fue traspasado a toda la humanidad. Pero el Hijo de Dios, decimos que no solo era posible que no pecara, posee non pecare, sino que tampoco era posible que pecara, non posee pecare, porque Él es el Hijo de Dios. Pero aún así, por ser humano, estaba sujeto a la tentación. Y por esa razón el diablo lo tentó. Y fue enviado por el mismo Espíritu Santo a ser tentado. Y así vemos la importancia, mis amados, de afirmar categóricamente la verdadera humanidad y también la doctrina de su completa pureza moral. En otras palabras, no es esencial para la tentación que haya algo pecaminoso en el que se es tentado. La tentación puede ser puramente externa y el hecho de que lo sea no implica en ningún sentido que deje de ser tentación. El diablo le tentó con todas sus fuerzas y de una manera que nadie más ha sido tentado jamás. Fue una tentación real. Pero al mismo tiempo, Jesús, él estaba completamente libre de pecado. Y no era posible que pudiera o debiera caer. Dios lo envió para ser el Salvador. Y por eso no pudo haber y no hubo fracaso. Permítame ir cerrando y terminar con esta declaración. Así que ahora mismo hemos visto de forma general la evidencia de su divinidad y de su humanidad. La próxima charla, próximo martes, comenzaremos nuestro siguiente estudio mostrando que esta persona, de la que se afirma que es divina y humana, 100%, y que es Dios, el Hijo, que se encarnó, que nació de una manera milagrosa. Sin embargo, se subordinó al Padre. Y luego consideraremos lo que la Escritura nos dice acerca de su carácter, la naturaleza de esta persona que es divina y humana. E intentaremos, a la luz de las enseñanzas de la Escritura, mantener unidas, como he tratado de hacer en estas dos charlas últimas, esas dos afirmaciones. Así que muchas gracias, mis amados, por escuchar esta charla en el día de hoy.